8:42 de la mañana, estamos de vuelta. El día de hoy estaremos conversando con Leonardo Padrón, poeta, guionista de cine y televisión, ensayista, cronista, articulista, editor, locutor. Cursó estudios de ingeniería de sonido aquí en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos. Y bueno, él abandonó esos estudios para dedicarse a lo suyo, verdaderamente, a la literatura, a escribir. Bueno, pudiésemos pasar toda la mañana hablando de su trayectoria, pero ya lo tenemos con nosotros y es preferible empezar con esta entrevista para que ustedes también puedan participar. Leonardo, buenos días, gracias por levantarte temprano por este tiempo para compartir con nuestra audiencia. Bienvenido. Buenos días, gracias a ti. Yo siempre me levanto temprano, tengo una rutina inflexible con el Ay, qué horario y la bien. escritura. O sea, tú eres del club de las 5 de la mañana. No tanto, pero el de las 6 de la mañana. Muy bien, o sea que ya llevas como nosotros algunos cafecitos. ¿Te gusta el café? Me gusta el primer café, solamente me tomo uno. Ay, qué Eh, bien. Qué sí, sí, sí. disciplinado. Tengo que agarrar esa, esa recomendación. Leonardo, conocemos de tu trayectoria profesional en la más reciente producción de Pálpito, que ha sido todo un éxito a nivel mundial, pero de pronto muy pocos de nosotros sabemos acerca de tu vida, de tu personalidad. ¿Cómo era el Leonardo Padrón de niño? ¿Eras tremendo? Bueno, era muy inquieto, era muy curioso. Creo que la curiosidad es inherente a la patria de la infancia, ¿no? Y yo creo que para un escritor es indispensable preservar ese mandamiento, el de la curiosidad y el asombro, que es otro mandamiento de la infancia, porque el escritor debe tener ojos de asombro para poder registrar lo que ve, ¿no? Eh, Era hijo, o bueno, fui hijo único. Entonces eso me generó una particular relación con dos conceptos, con la imaginación, porque obviamente me tocó estar mucho tiempo conmigo mismo, imaginar muchas cosas, y, y bueno, y eso, y con la soledad, que son los dos escritorios básicos de todo escritor, la imaginación y la soledad. Pero jugué muchísimo, era un niño que me la pasaba en la calle. En ese momento el país, Venezuela y Caracas era una ciudad inmensamente amable donde uno podía hacer vida callejera sin correr riesgo alguno. ¿Siempre te llamó la atención la literatura? ¿Te gustaba, te apasionaba leer? Siempre me gustó muchísimo todo lo que podía ocurrir cuando de alguna manera reunías las 27 letras del alfabeto, cuando abrías esa cajita pequeña que es un libro y aparecían mundos de distinto tenor. Eso me parecía magia pura y creada por el hombre. Entonces, el sonido de las palabras. Obviamente todo escritor comienza primero con una profesión inicial, que es la de lector, y después es que ocurre o no la decisión de convertirte en escritor. Para llegar al mundo de las telenovelas, ¿cómo sabías que tenías como esa pluma afinada, que querías destacarte construyendo historias? Bueno, fíjate que yo llegué al mundo de la televisión persiguiendo el cine, porque yo siempre he sido un gran cinéfilo, es decir, creo que uno de los sitios donde yo soy más feliz es en la oscuridad de una sala de cine. Pero bueno, quería también estar allá, desde el sitio desde donde se cuentan las historias. Y pensé que a través de la televisión podía llegar a conectarme con el mundo de los cineastas. Bueno, en ese pasillo de la televisión tengo ya como 35 años. Me atrapó por completo, pero bueno, llegué al cine, hice algunas películas, pero bueno, sin duda alguna la televisión se convirtió para mí en una fascinación. Me parecía prodigioso que dentro de las cuatro paredes de tu casa tú pudieras escribir algo que se replicara en millones de hogares. Eso me parecía que había un poder comunicacional ahí sensacional, ¿no? Para esa gente que tiene ese don, esa curiosidad, ese gusanillo por la escritura, pero que no se lo cree, ¿qué pudieses decirle a esas nuevas generaciones que no están seguros de si tienen talento o no para escribir? Bueno, aquí se trata de un tema de terquedad, ¿no? De persistencia, de insistir. Se te van a cerrar muchas puertas, muchas veces vas a tener ganas de claudicar, de colgar los guantes, de sentir que la gente quizás ignora tu talento. También hay que tener un tanto de humildad
Pero tú sabes que a mí me ha pasado ahora con el tema de las redes sociales, que la gente se comunica con uno por todos lados. La cantidad de gente que me escribe diciéndome que tiene una historia, que necesitan relatar su cuento, porque por supuesto los venezolanos en los últimos 23 años, bueno, nos hemos llenado de historias inverosímiles, tremebundas, Sí. inmensas, de esas que tú dices, esto merece una serie, merece una película, merece una telenovela. Y me he dado cuenta que hay una pulsión por contar lo que nos está pasando a cada quien, ¿no? Y hay solamente una manera de hacerlo, sentándote delante de la computadora, abriendo la página en blanco y venciendo el vértigo, el miedo que te da esa página. Leer mucho porque mientras más lees, mejor vas a escribir. Y leer a los grandes, leer a los maestros, leer a los buenos, ¿no? Bueno, hay muchas herramientas, pero creo que hay que empezar por ahí. ¿Cómo es ese proceso de disciplina para una persona que es tan perfeccionista y que ya está hecho dentro de este mundo? ¿Qué es lo que se te pasa por la mente cuando te sientas a escribir? ¿Es un proceso, digamos, donde tú te sientes como poseído por esa inspiración? Tú sabes que el tema de la inspiración mucha gente me pregunta, ¿no? ¿En qué te inspiras? Cuando ya eres escritor profesional, cuando tienes un compromiso con un canal de televisión, con una plataforma que tienes que entregar un libreto, tú no puedes esperar que la inspiración aparezca. Yo generalmente a la inspiración cuando está difícil le pongo una pistola en la cabeza y le digo, mira, hay trabajo, tenemos que entregar 40 páginas, listo, aparece. Y te sientas en el teclado y en algún momento empieza a aparecer la primera idea, el primer chispazo, la epifanía de la escritura, pues, ¿no? Todos los días, cada vez que yo prendo la computadora y está ese abismo, que para mí es la página en blanco, todos los días lo hago con susto. Hoy funcionará, hoy lo haré bien, lo haré mejor, lo haré peor, pero forma parte del ritual y forma parte del rigor. Esto es un asunto de disciplina, de invariablemente citarte contigo mismo hasta que aparezca el duende en la página. Cuando tienes un compromiso donde tienes que escribir series y como tú dices, estás contrarreloj, tienes ese compromiso de escribir no sé cuántas páginas, ¿cómo haces para vencer el cansancio físico o mental? Oye, se te genera una adrenalina como la que yo le escucho a los actores, por supuesto. Yo he pasado mi vida muy cerca de actores y actrices. Estoy casado con una actriz. Claro. Y ellos me hablan mucho de la adrenalina que les ocurre cuando ellos pueden tener malestar, estar deprimidos, etcétera, etcétera. Cuando se levanta el telón o cuando empiezan a grabar, eso se les borra, ¿no? A mí me pasa un poco lo mismo. Cuando tengo el mandato interno de que tengo que entregar un libreto sí o sí, bueno, yo no me puedo permitir ni estar despechado, ni estar triste, ni estar deprimido, y hasta incluso con gripe, malestar estomacal. Son cosas que de alguna manera tienes que aprender a lidiar. Forma parte de ser un escritor profesional. Pues. Es decir, no puedes esperar a estar en perfecto estado de bienestar anímico para trabajar porque, bueno, son muchísimas las veces que la vida te va a dar sus bandazos y tienes que lidiar con eso, navegar. ¿Qué ha hecho Leonardo Padrón cuando se despecha, por ejemplo? ¿Qué he hecho? Ajá. Bueno, ya hay unos cuantos libros de poesía por ahí escritos. Claro, es que la creación es un estado también de un acto catártico también y de alquimia. Sirve para convertir una emoción extrema, tratar de codificarla en el lenguaje artístico, ¿no? Si tú te pones a ver, la mayoría de las canciones que conforman el historial, por ejemplo, del pop en el mundo, son canciones de despecho, de desamor, desgarraduras, cicatrices, que convierten en canciones de 2, 3 minutos, donde esa desgarradura, bueno, la termina cantando el mundo entero. Y es un prodigio eso, ¿no? Bueno, yo hago lo mismo que hacen cantantes, pintores, escultores, novelistas, convertir esa emoción cruda y pura en arte, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa relación con una cantante, actriz, es decir, creativos en casa y qué papel juega el sentido del humor entre ambos? Bueno, felizmente tenemos un sentido del humor muy sano. Mariaca es muy chistosa y a mí me encanta. Creo que la risa es uno de los mejores antídotos.
y de bueno, esas adversidades y esos imponderables que te genera la vida. Nos gusta mucho celebrar la vida a través del humor, ver la vida a través del humor. Bueno, por supuesto, mm, los actores son una fauna más intensa que la de los escritores. ¿Quién lleva ahí Ah, el no hay que equilibrio? decirlo. O se turnan? ¿Ah? ¿Quién lleva ahí el equilibrio emocional o se turnan? Yo creo que yo lo lidio mejor porque lo trabajo muy en silencio con la página en blanca cuando está el desequilibrio ahí, cuando están las incertidumbres, las dudas. Son un duelo silenciosos y cuando me levanto aquí ya estoy un poquito más exorcizado, pues, ¿no? De esos demonios. Entiendo. Leonardo, hiciste Pálpito, lograste un gran éxito y en la última entrevista que hicimos me decías, ya estoy trabajando en otro proyecto. Cuéntanos qué te roba la atención en este momento. Bueno, justamente, y lo posteé hace poco en el Instagram, el lunes pasado. Hoy es viernes, justamente el lunes pasado empezamos a grabar mi nueva serie para Netflix, esta vez en México. Estuve justamente, hice varios viajes precedentes al arranque de la grabación para reunirme con los actores, hacer la lectura colectiva del primer capítulo, sentarme con los directores, con producción, visitar locaciones. Todo ese proceso que además es precioso porque es como todo el previo al nacimiento de la historia, pero además ya comenzaron a vivir los personajes, ya comenzaron a hablar. Yo estoy ya revisando dailies. Los dailies son el material grabado del día anterior que te lo mandan para... Pues tengo también funciones de productor ejecutivo de la historia, no solamente de escritor. Entonces, bueno, estoy todos los días revisando. Yo apenas termine la entrevista contigo, me voy sin sentarme, sin pararme de aquí, me voy a poner a ver todo el material, paso comentarios, etcétera, etcétera. Pero estoy muy contento. Va a ser una serie de 10 capítulos que se estrenará el año que viene. Yo presumo que hacia el segundo trimestre del año que viene. ¿Nos puedes adelantar de qué trata la historia? Jamás. Cuéntame algo, ¿cómo se da ese proceso creativo? ¿Te dan algunas instrucciones sobre la temática o tú dices, mira, yo quiero trabajar sobre esto? No, me preguntan justamente lo bonito que pasó con Netflix es que, bueno, creo que me buscaron porque, bueno, conocían mi historial. Por ejemplo, en Venezuela yo siempre escribí historias originales, historias mías, porque se me ocurrían a mí. Eh, en la experiencia ahorita que tuve escribiendo para Televisa, México, ellos son muy adictos a los remakes, ¿no? Entonces me decían, queremos que hagas un remake de tal cosa, y yo, pero bueno, déjame contar yo un cuento mío. No, bueno, en fin, cada empresa tiene su concepto. Sí. Y lo hice y felizmente tuve historias que me gustaban mucho, entonces logré recodificarlas en un lenguaje del siglo XXI. Y ahorita, Pálpito fue una historia que se me ocurrió a mí, pues es decir, me dijeron, tienes una historia, yo le dije, dame un mes y medio para mandarte una sinopsis. Así ocurrió, les gustó mucho y bueno, ocurrió Pálpito. Y aquí pasó un proceso más o menos parecido. Ellos sí te dicen, mira, ahorita un poco hay una demanda del público, les está gustando este tipo de historias, los algoritmos también te mandan señales de lo que más está consumiendo la gente. Pero bueno, sin duda alguna hay libertad creativa, cosa que uno celebra, ¿no? Claro, cuando tienes un éxito como lo fue Pálpito, ¿no sientes como un peso en los hombros de que lo que tienes que hacer debe superar lo anterior? Pero es un peso delicioso, porque Claro, imagínate tener placentero. claro, imagínate tener el peso de una derrota, ¿no? De un fracaso, de Claro, es una un historia reto. que es un reto, siempre es un reto. Cuando vienes de una derrota o cuando vienes obviamente cuando vienes de una victoria, se supone que tienes la vara un poco más alta, que tienes que, el miedo de no replicar ese éxito siempre va a existir, pero creo que es, digamos, no vale la pena anclarse en ese susto, porque te puede paralizar. Entonces, básicamente, de hecho, a mí había gente que me decía, pero no vas a hacer Pálpito la temporada Ujú, 3 sí. y ya yo quería echar otro cuento. Ya yo dije, no, ya yo aquí conté lo que quería contar y además con el final que tuvo, oye, podía arruinar la Sí. historia si me ponía a lucubrar otra cosa, pues fue un final muy,
muy de cierre, de director de orquesta, de Chan Chan, ya está. Sí, coincido contigo. Este, Recuerda que te pregunté que si venía otra temporada y me dijiste no. Mírala, llega hasta el final y tienes toda la razón. Tiene un cierre espectacular. Exactamente. Un mensaje final para toda esa gente que nos sigue, en especial los venezolanos. Bueno, un mensaje final. Mira, el primer mensaje, por favor, vayan a ver Simón. Es una película necesaria, importante, imprescindible, que revisita un poco algunas de nuestras heridas como país, pero vale la pena, nos genera unas reflexiones, creo que absolutamente pertinentes. Eh, y a todos los que están afuera, oye, esto se trata, el exilio se trata además de aprender a descubrir dentro de uno mismo sus propias posibilidades. La persistencia siempre tiene que ser un mandamiento de vida. A mí no me gusta mucho pontificar ni dar consejos porque cada quien tiene su contexto, sus circunstancias, pero creo que tenemos que además que sepultar las malas noticias de alguna gente que anda por el exilio de alguna manera. eh, eh, Oye, los venezolanos somos gente de bien, entonces hay de todo, por supuesto, como en todo país, pero yo creo que hay muchísima gente que está haciendo un trabajo precioso con su vida, pero están invisibilizados, ¿no? Por la prensa. Eh, pero creo que tenemos que deslastrarnos de la baja autoestima, porque se nos ha golpeado mucho la autoestima en los últimos años, tanto país como sociedad civil, y hay mucho por hacer, mucho por hacer. Así es, me quedo con ese mensaje. Los venezolanos somos más que eso, nos delastramos de esa baja autoestima y demostramos lo que somos cada día con el ejemplo, así sea anónimo, como bien lo señalas, así no lo compartan los medios. Gracias por estar con nosotros, feliz día, éxitos en este nuevo proyecto. Gracias, mil gracias a ti, un saludo a tu audiencia. Era Leonardo Padrón conversando el día de hoy en Buenos Días, compartiendo con ustedes estos nuevos proyectos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos con esta casa de Sotheby's que anunció que pondrá a la venta en la ciudad de Nueva York una colección de arte que incluye uno de los cuadros más costosos de Pablo Picasso. Imagínense ustedes que se estima que este cuadro supere los 120 millones de dólares. Esta obra forma parte de la colección privada de Emily Fisher, una veterana coleccionista de arte que falleció el pasado mes de marzo en Florida a los 102 años de edad. Este cuadro presenta unas formas geométricas claras y unos colores vibrantes y atrevidos. Fue pintado en el mes de agosto de 1932, poco después de salir a la luz su relación con Marie Therese. Está previsto justamente que la colección de Fisher salga a subasta entre los días 8 y 9 de noviembre y se espera que en total recaude más de 400 millones de dólares. Con esta obra del inmortal Pablo Picasso nos despedimos por el día de hoy. Feliz fin de semana para todos. Sigan disfrutando de la excelente programación que les brinda VPI TV. Feliz día.